Hola amigos, bienvenidos a donde traemos para ustedes un nuevo y inspirador audiolibro todos los días. Así que suscríbanse y escuchen este audiolibro especial de hoy. ¿Alguna vez han pensado que es realmente su mente, su conciencia que llaman yo? ¿Es un alma que reside en el cuerpo? ¿O es el resultado de algunos procesos químicos que ocurren en el cerebro? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de los sueños que vemos, los recuerdos que atesoramos, las cosas que sentimos? Uno de los grandes filósofos que se sumergió en el profundo océano de estas preguntas fue Bertrand Russell. Y hoy vamos a explorar las profundidades de su libro revolucionario, El análisis de la mente, es decir, el análisis de la mente. Amigos, Russell no era un filósofo común. También era un matemático y veía a la mente no como un enigma misterioso, sino con los ojos de un científico. Intentó quitar todos los velos que hemos tendido entre la mente y la materia. Amigos, este audiolibro va a ser bastante largo y profundo. Mi sugerencia es que compartan este vídeo en algún lugar y lo guarden, o den like para que quede en su biblioteca y puedan escucharlo a su conveniencia en pequeños breaks. Esto no es una historia, sino un viaje intelectual que quizás cambie para siempre su forma de pensar. Así que ajusten sus cinturones porque estamos a punto de descender al mundo de la mente donde la ciencia y la filosofía se unen. Vamos a comenzar con Bertrand Russell este maravilloso análisis de la mente. Capítulo número 1. ¿Existe realmente la conciencia? Ustedes están escuchando este audiolibro ahora mismo. Saben que lo están escuchando. Escuchan mi voz. Tal vez estén sentados en una silla y sientan el entorno a su alrededor. A esta sensación, a esta conciencia, la llamamos comúnmente conciencia o consciousness. Durante siglos, filósofos y gurús espirituales nos han dicho que la conciencia es el centro de nuestra existencia. Es el alma que está separada del cuerpo. Es la luz divina que arde dentro de nosotros. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que, según Bertrand Russell, todas estas ideas se basan en un grave malentendido? ¿Qué pasaría si la conciencia como una cosa separada no existiera en absoluto? Esto puede sorprenderlos porque vivimos toda nuestra vida con la sensación de que yo existo, tengo una conciencia. Russell hace su explosión filosófica más importante aquí. Dice que lo que llamamos conciencia no es una cosa o sustancia, sino una forma o un arreglo de experimentar las cosas. Vamos a entenderlo con un ejemplo simple. Supongan que van a una biblioteca. Hay miles de libros allí. Por un lado, libros de ciencia, por otro de historia, por otro de historias. Ahora le preguntan al bibliotecario, además de todos estos libros, ¿dónde está la biblioteca? Él se reirá porque la biblioteca no es un libro separado, sino la colección organizada de todos esos libros. De la misma manera, Russell dice que nuestra mente está llena de sensaciones e imágenes. Cuando ven una manzana, sienten la sensación de color rojo. Sensación de forma redonda. Al tocarla, sensación de suavidad y al comerla, sensación de sabor dulce. Según Russell, la conciencia no es un poder divino separado que ve todas estas sensaciones, sino que el reunir todas estas sensaciones en un solo lugar es su conciencia de la manzana. La mente no es una caja donde se guardan las sensaciones, sino que la mente misma es el flujo de esas sensaciones. Esta idea ataca seriamente nuestro pensamiento tradicional. Siempre pensamos que hay un observador y una cosa observada, un experimentador y una experiencia. Russell elimina esta división. Dice que el experimentador y la experiencia no son separados. Cuando sienten dolor, no hay un yo separado que siente el dolor, sino que la sensación de dolor se convierte en su existencia en ese momento. Esto es un poco difícil de pensar porque nuestro lenguaje está basado en palabras como yo, mío, me. Pero Russell nos dice que salgamos de esta trampa del lenguaje y pensemos. Dice que creer que hay un yo
permanente o alma que recolecta todas las experiencias es una ilusión. En realidad, nuestro supuesto yo cambia en cada momento. Es un río que fluye constantemente de sensaciones, recuerdos, pensamientos y emociones. Al igual que en un río, ninguna gota de agua es permanente, el agua nueva sigue llegando. De la misma manera, en nuestra mente, el flujo de sensaciones y pensamientos cambia constantemente y equivocadamente tomamos este flujo cambiante como un yo permanente. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la experiencia de un humano y una foto tomada por una cámara? La cámara también puede tomar una foto de la manzana. En ella también se capturan el color y la forma. Aquí Russell nos dice algo muy importante. Dice que en la mente humana, junto con las sensaciones, también están vinculados los recuerdos, las emociones y las expectativas. Cuando ven una manzana, no solo ven el color rojo, sino que pueden recordar caminar en un huerto de manzanas en su infancia. Tienen expectativa del sabor dulce de la manzana y quizás recuerden a su madre que les daba manzanas. Este vínculo de las sensaciones con otras experiencias es lo que hace que la mente humana sea diferente de una máquina. Así que la conciencia no es una cosa misteriosa, sino una red compleja de nuestras experiencias. Donde sensaciones, recuerdos, emociones y pensamientos están entrelazados. No es un rey que gobierna a su pueblo, sino la forma organizada del pueblo mismo. Desde esta perspectiva, ¿quién soy yo? La respuesta a esta pregunta también cambia. Ustedes no son una cosa permanente, sino una colección de experiencias que evoluciona continuamente. La lección principal de este capítulo es que no debemos aferrarnos demasiado a la idea de nuestro yo. Cuando entendemos que nuestra conciencia no es una cosa separada, sino solo un flujo de experiencias, aprendemos a tomar nuestros pensamientos y emociones con menos seriedad. Podemos verlos como nubes que vienen y van en el cielo de la mente. Pero si la conciencia no es una cosa, sino solo una colección de cosas, ¿cómo se forman nuestros hábitos? ¿Qué fuerza es esa que nos obliga a cepillarnos los dientes o a tomar el teléfono cada mañana sin pensar? ¿Es esto solo un juego de sensaciones o hay una psicología profunda detrás que arroja luz sobre la relación entre nuestro cuerpo y cerebro? ¿Nuestros hábitos crean nuestra conciencia o nuestra conciencia crea nuestros hábitos? Exploraremos esta pregunta extremadamente interesante y práctica en el próximo capítulo, donde aprenderemos cómo funcionan realmente nuestros hábitos y nuestro instinto. Capítulo número 2. Nuestros hábitos e instintos. En el capítulo anterior, entendimos la idea revolucionaria de Russell de que la conciencia no es una cosa separada, sino una colección de sensaciones y experiencias. Ahora podrían estar pensando que si todo es un flujo de sensaciones, ¿por qué hay tanta regularidad en nuestra vida? ¿Por qué vamos a la oficina por casi el mismo camino todos los días? ¿Por qué retrocedemos sin pensar al ver un peligro? ¿Quién le enseña a un bebé a llorar cuando tiene hambre? Todo esto sucede debido a nuestros hábitos e instintos. Para Bertrand Russell, esta es la segunda pieza más importante del rompecabezas para entender la mente. Dice que si quieren entender el comportamiento humano, deben entender la ciencia de sus hábitos e instintos. Estos son los hilos invisibles que controlan nuestras acciones cotidianas. A menudo sin que nuestra conciencia lo sepa. Primero hablemos de los instintos. Los instintos son comportamientos que traemos desde el nacimiento sin aprenderlos. Un bebé pequeño, a quien nadie le ha enseñado, sabe llorar cuando tiene hambre. Sabe reconocer a su madre. Una araña no necesita que nadie le enseñe a tejer su tela. Nace con este conocimiento. Russell dice que estos comportamientos son parte de nuestra estructura física y nuestro sistema nervioso. Son una especie de programas biológicos que nos ayudan a sobrevivir y a perpetuar nuestra especie. Cuando algo se acerca rápidamente a nuestros ojos, parpadeamos.
No hay necesidad de pensar. Sucede automáticamente. Esto es un instinto. Según Russell, las raíces de muchos de nuestros comportamientos complejos se basan en estos instintos. Detrás de emociones como el amor, la ira, el miedo, la curiosidad, hay algún instinto trabajando que es el resultado de miles de años de evolución. Pero los humanos no viven solo de instintos. Nuestra verdadera fuerza es la capacidad de formar hábitos. ¿Qué es un hábito? Russell lo explica de manera muy científica. Dice que cuando hacemos algo repetidamente, se crea un camino en nuestro cerebro y cuerpo. Como en un campo, si pasan por el mismo lugar todos los días, se forma un camino de tierra y la próxima vez su pie va automáticamente por ese camino. De la misma manera, se forman caminos entre nuestras neuronas. La primera vez que montan una bicicleta es muy difícil. Tenemos que prestar atención al manubrio, los pedales, el equilibrio. Pero después de meses de práctica, montamos la bicicleta sin pensar. Incluso mientras hablamos con alguien. Esto sucede porque la acción de montar la bicicleta ha salido de nuestra mente consciente y se ha convertido en parte de nuestro hábito. Se ha convertido en un proceso físico. Ahora nuestro cuerpo sabe qué hacer. Russell dice algo muy profundo aquí. Dice que la mayor parte de nuestra vida se rige por hábitos. Desde levantarnos por la mañana hasta dormir por la noche, más del 90% de nuestras acciones las hacen nuestros hábitos. No nuestra mente consciente. Cepillarse los dientes, vestirse, conducir, escribir a máquina, usar el móvil, todos son hábitos. Esto ahorra energía a nuestra mente consciente para que pueda enfocarse en tareas nuevas y difíciles. Pero hay otro aspecto. Los hábitos pueden ser buenos o malos. Hacer ejercicio todas las mañanas es un buen hábito que crea un camino en su cuerpo. Mientras que revisar las redes sociales cada pocos minutos es un mal hábito que ha creado un camino en su mente. Russell nos advierte que debemos estar alerta con nuestros hábitos porque ellos forman nuestra personalidad. Lo que hacen repetidamente, eso se convierten. Aquí Russell desafía nuevamente la dualidad de mente y cuerpo. El pensamiento tradicional dice que la mente ordena al cuerpo. Pero en el caso de los hábitos, parece que el cuerpo actúa por sí solo. Russell dice que esta distinción entre mente y cuerpo es falsa. El hábito es un proceso psicosomático. Crea caminos en el cerebro y también entrena los músculos del cuerpo. Por eso, liberarse de un mal hábito no es solo un juego de fuerza de voluntad. También es una lucha física. Su cuerpo quiere volver al viejo camino. Crear un nuevo hábito significa trabajar duro para crear un nuevo camino ancho para que el viejo se cubra de hierba por sí solo. Así que si quieren cambiar un hábito, no basta con pensar. Tienen que enfocarse en hacerlo. Tienen que hacer esa nueva acción repetidamente hasta que se convierta en parte de su cuerpo. Así que vimos que los instintos son nuestro software inicial y los hábitos son las apps que instalamos nosotros mismos en nuestra vida. Ambos juntos forman una base fuerte para nuestro comportamiento. Pero una pregunta queda pendiente. ¿Quién dirige estos hábitos e instintos? ¿Qué fuego interno es ese que nos motiva a hacer algo? Un animal caza por instinto porque tiene hambre. Formamos el hábito de aprender una nueva habilidad porque queremos tener éxito. Este deseo, esta voluntad, ¿cuál es su rol en nuestra mente? ¿Son los deseos solo un pensamiento o son la verdad más importante de nuestra existencia? ¿Nacen nuestras emociones de nuestros deseos? ¿O nuestros deseos nacen de nuestras emociones? Intentaremos desentrañar esta red mágica de nuestros deseos y emociones, la parte más poderosa de la mente, en el próximo capítulo. Esto nos ayudará a entender por qué hacemos lo que hacemos. Capítulo número 3. La red mágica de deseos y emociones. En el capítulo anterior, vimos cómo nuestros hábitos e instintos dirigen nuestro comportamiento como una máquina automática.
Pero incluso para hacer funcionar una máquina se necesita combustible. ¿Cuál es el combustible de nuestro viaje vital? Según Bertrand Russell, ese combustible es el deseo. Es una palabra que usamos todos los días, pero quizás no entendamos su verdadero significado. Russell dice que si quieren entender el comportamiento de cualquier ser vivo, deben entender sus deseos. El deseo es la fuerza que nos inquieta. Nos obliga a actuar y no nos deja en paz hasta que se cumple. Es el elemento más central y poderoso de nuestra existencia. Russell define el deseo de una manera muy única. Comúnmente pensamos que deseo significa pensar en algo que no tenemos. Como quiero un nuevo vehículo. Así que tengo una imagen del vehículo en mi mente y el anhelo de obtenerlo. Russell dice que esta es una forma muy superficial del deseo. El deseo real a menudo es inconsciente. Ni siquiera sabemos qué queremos. Una persona inquieta camina de un lado a otro en la habitación. Él mismo no sabe qué quiere. A veces bebe agua, a veces mira por la ventana. Pero su inquietud no termina. Según Russell, detrás de esta inquietud hay un deseo incompleto. Ese ciclo de comportamiento que llega a un resultado específico y trae una especie de paz o satisfacción, eso es el deseo. Hasta que no se obtiene ese resultado, el comportamiento continúa. Como un animal hambriento que vaga en busca de comida. Su vagar no termina hasta que encuentra comida. Obtener comida es el objetivo de su deseo. Aunque no sepa el significado de la palabra comida. Ahora hablemos de las emociones. ¿De dónde vienen nuestras emociones como alegría, tristeza, ira, miedo? Russell cree que la mayoría de nuestras emociones están relacionadas con nuestros deseos. Cuando hay posibilidad de que un deseo se cumpla, sentimos alegría o entusiasmo. Cuando un deseo se cumple, sentimos satisfacción. Y cuando hay un obstáculo en el cumplimiento de un deseo o queda incompleto, sentimos tristeza, ira o decepción. Entiéndanlo así, supongan que su deseo es sacar el primer lugar en un examen. Cuando estudian bien, sienten esperanza y confianza. El día del resultado, si realmente sacan el primer lugar, sienten una inmensa alegría y satisfacción. Pero si un amigo los engaña y roba sus notas, sienten ira porque se convierte en un obstáculo para su deseo y si fallan, sienten una profunda tristeza y decepción. Así que pueden ver que un solo deseo está relacionado con cuantas emociones diferentes. Russell nos dice algo más interesante aquí. Dice que a menudo reconocemos nuestras emociones pero no reconocemos el deseo real escondido detrás de ellas. Una persona que se enoja por cosas pequeñas. Puede que su deseo real sea obtener respeto. Y cuando siente que está siendo insultado, se expresa como ira. Una persona que siempre está triste y deprimida. Puede que su deseo profundo sea amor o sentido de pertenencia que no se cumple. Por eso es importante entender nuestras emociones. Pero aún más importante es entender el origen de esas emociones, es decir, nuestros deseos profundos. Cuando reconocen su deseo real, entonces pueden encontrar el camino correcto para cumplirlo o decidir si ese deseo vale la pena cumplirlo o no. Esta idea es muy importante para nuestro desarrollo personal. Si quieren mejorarse a sí mismos, deben analizar su sistema de deseos. Pregúntense, ¿cuáles son mis deseos más profundos? ¿Realmente quiero lo que digo que quiero o mis deseos me han sido impuestos por la sociedad, la familia o los amigos? Russell nos dice que nos convirtamos en una especie de detective psicológico que descubra sus deseos reales a partir de las pistas de su propio comportamiento. Su comportamiento es la evidencia más importante de sus deseos. Las cosas en las que gastan su tiempo y energía reflejan sus deseos reales. No importa lo que crean conscientemente y cuando trabajan en armonía con sus verdaderos deseos, entonces experimentan verdadera satisfacción y flujo en la vida.
Pero nuestros deseos no se forman solo de nuestro presente. Están profundamente relacionados con nuestras experiencias pasadas, nuestros recuerdos. Cómo nuestro pasado afecta nuestro comportamiento actual, nuestros deseos y emociones actuales. ¿Qué son nuestros recuerdos? ¿Son archivos de vídeo guardados en el cerebro o algo más? Exploraremos el misterio de esta máquina del tiempo de la mente, es decir, la memoria y el impacto del pasado en el próximo capítulo. Esto nos dirá por qué nunca olvidamos algunas cosas y por qué nuestro pasado nunca nos deja. Capítulo número 4. Nuestro pasado, nuestro presente. Hasta ahora hemos entendido tres pilares principales de la mente: conciencia, hábitos y deseos. Pero hay un hilo invisible que los une a todos y ese es nuestro pasado. Bertrand Russell creía que ningún ser vivo, especialmente un humano, puede entenderse solo viviendo en su presente. Cada momento, cada pensamiento, cada emoción nuestra está escrito con la tinta de nuestras experiencias pasadas. Nuestro presente es el resultado de nuestro ayer. En este capítulo intentaremos entender esta fuerza misteriosa, es decir, el impacto de nuestro pasado y la naturaleza de la memoria. Para Russell, entender cómo el pasado da forma a nuestro presente es uno de los eslabones más importantes en el análisis de la mente. Primero debemos entender cómo el pasado nos afecta. Su forma más simple son nuestros hábitos, de los que hablamos en capítulos anteriores. Cuando aprenden a montar en bicicleta, la práctica que hicieron en el pasado afecta directamente su desempeño presente. Este impacto ocurre a través de la memoria. Pero Russell dice que la memoria no se limita solo a recuerdos conscientes. Nuestro cuerpo también recuerda. El cuerpo de un bailarín recuerda movimientos difíciles. El cuerpo de un soldado recuerda reaccionar inmediatamente al sonido de peligro. Esta es la memoria física que se graba en nuestro sistema nervioso. Russell la llama causación mnémica. Una cadena de causa y efecto donde un evento pasado afecta directamente un evento presente sin ningún intermediario. Esto no es solo psicológico, sino también fisiológico. Ahora hablemos de la memoria que comúnmente llamamos recordar. Es decir, revivir un evento pasado en nuestra mente. ¿Cómo funciona esto? Hay un disco duro en nuestro cerebro donde todos los eventos se almacenan como vídeos y podemos reproducirlos cuando queramos. Russell dice no, absolutamente no. La memoria no es una grabación precisa. Es un proceso creativo. Cuando recordamos un evento, no lo revivimos exactamente, sino que reproducimos en el presente algunas imágenes y emociones relacionadas con ese evento. Y cada vez que recordamos algo, lo cambiamos un poco. Nuestras emociones actuales, nuestras creencias actuales cambian el color de nuestros recuerdos. Por eso dos personas que fueron testigos del mismo evento pueden contar historias completamente diferentes años después. Ninguno está mintiendo. Solo su memoria ha recreado el evento a su manera. Russell nos dice una diferencia principal entre la memoria y el hábito. En el hábito, hacemos el trabajo del pasado. Mientras que en la memoria, conocemos el evento del pasado. Cuando determinan el camino a casa sin pensar, es hábito. Pero cuando se detienen en el camino y piensan, la última vez que pasé por aquí vi un giro, eso es memoria. En la memoria está vinculado un sentimiento de pasado, feeling of pastness. Sienten que esta imagen en su mente apunta a una realidad pasada. Este sentimiento es lo que separa la memoria de la imaginación. Cuando imaginan un dragón, saben que no es real. Pero cuando recuerdan a su amigo de la infancia, saben que existió realmente. Este sentimiento de pasado es uno de los aspectos más misteriosos y maravillosos de la mente. El impacto de nuestro pasado no se limita solo a nuestros recuerdos personales. También da forma a nuestros miedos, preferencias, aversiones, creencias. Si un perro los mordió en la infancia,
Es posible que aún tengan miedo a los perros, aunque no recuerden conscientemente el evento. Ese miedo se ha asentado en su mente inconsciente, en su cuerpo. De la misma manera, si sus padres seguían una ideología política particular, es muy probable que ustedes también se inclinen hacia esa ideología porque esos pensamientos han sido parte de su vida temprana. Russell nos motiva a entender que lo que somos es el producto de nuestro pasado personal y colectivo. Entenderse a sí mismo significa desenterrar las capas de su pasado. Entender las experiencias que nos han formado. Cuando entendemos esto, podemos liberarnos del impacto del pasado. Podemos ver que nuestro miedo o creencia no se basa en la lógica, sino en alguna experiencia pasada y entonces podemos elegir cambiarlo. Así que nuestro pasado es como un arquitecto invisible que dibuja el mapa del palacio de nuestro presente. Pero este palacio no está hecho de piedra, sino de sensaciones, imágenes, hábitos y recuerdos. Y todas estas cosas, ya sean de la mente o del cuerpo, ¿qué son al final? ¿Son la mente y la materia, mind and matter, dos mundos completamente diferentes? Como se ha creído durante siglos o son dos lados de la misma moneda. Russell nos lleva a la parte más revolucionaria de su filosofía, donde intenta derribar la pared entre la mente y la materia. ¿Es posible que un pensamiento y una piedra estén hechos de la misma materia? Buscaremos la respuesta a esta pregunta sorprendente en el próximo capítulo que puede darles una perspectiva completamente nueva para ver el mundo. Capítulo número 5. El misterio de la mente y la materia. En nuestro viaje hasta ahora, hemos intentado entender las diferentes partes de la mente por separado, conciencia, hábitos, deseo y memoria. Pero ahora hemos llegado al punto donde Bertrand Russell teje todos estos hilos juntos para presentar una imagen vasta y revolucionaria. Este es el corazón de su filosofía conocido como monismo neutral. Esta idea suena tan compleja como es simple y atractiva de entender. Durante siglos, el enigma principal de la filosofía ha sido la relación entre la mente y la materia. ¿Son la mente y la materia dos cosas completamente diferentes? Sí, ¿cómo una mente no física controla un cuerpo físico? ¿O todo es solo materia? ¿Y la mente es solo un subproducto del cerebro? ¿O todo es mente y la materia es solo una ilusión? Russell rechaza todas estas opciones y sugiere un camino completamente nuevo. Russell dice que la mente y la materia no son dos tipos diferentes de cosas, sino dos arreglos diferentes de la misma materia original neutral stuff. Esto puede sonar un poco difícil. Así que vamos a entenderlo con un ejemplo muy simple. Imaginen que tienen muchos bloques de Lego. Estos bloques son nuestra materia original. Ahora con estos bloques pueden hacer una casa o un vehículo. La casa y el vehículo se ven completamente diferentes. Sus propiedades son diferentes. Sus funciones son diferentes. Pero están hechos de la misma cosa original, bloques de Lego. Russell dice que la realidad del mundo es algo similar. El mundo está hecho de una materia original que en sí misma no es ni mental ni física. Es neutral. Cuando esta materia se organiza de una manera particular según las leyes de la física, nos aparece como materia como una piedra, una silla o incluso nuestro cerebro. Y cuando la misma materia se organiza de otra manera según las leyes de la psicología, como desde la perspectiva de las experiencias de una persona, toma la forma de mente como un pensamiento, una emoción, una memoria. Entonces, ¿qué es su cerebro? Cuando un neurocientífico ve su cerebro, lo ve como materia. Neuronas, sinapsis, reacciones químicas. Este es la organización física de esa materia original. Pero cuando ustedes mismos experimentan sus pensamientos y emociones, están experimentando la misma materia original en su organización mental. Así que su pensamiento y la neurona de su cerebro no son cosas de dos mundos diferentes.
Son el resultado de ver el mismo evento desde dos perspectivas diferentes. Una perspectiva científica externa, materia, y una perspectiva personal interna, mente. Con esta idea, el problema mente-cuerpo se resuelve por sí solo. La mente no necesita afectar al cuerpo porque son dos aspectos de la misma cosa. Cuando piensan un pensamiento, evento mental, al mismo tiempo hay un disparo neural en su cerebro, evento físico, porque ambos son parte del mismo evento original. Esta idea cambia completamente nuestra forma de ver. Significa que las sensaciones que llamamos mentales, como ver el color rojo, son parte de esa materia original, y cuando las mismas sensaciones se reúnen en un patrón particular, construyen un objeto físico como una manzana. Así que, ¿cuáles son las cosas más básicas del mundo? Según Russell, son sensaciones e imágenes. Estos son los bloques del ego o átomos de los que están hechos tanto el mundo de la mente como de la materia. Cuando ven una manzana, no ven directamente el objeto llamado manzana. Experimentan la sensación de color rojo, sensación de forma redonda, etc. La colección de estas sensaciones, que es parte de su experiencia personal, es su experiencia mental. Y la colección de las mismas sensaciones que existe en el espacio-tiempo según las leyes de la física es la manzana física. Esta teoría tiene implicaciones muy profundas. Significa que no hay una división fundamental en el mundo. Lo que llamamos materia inanimada, puede que tenga sensaciones en alguna forma primitiva. Solo que están tan desorganizadas y transitorias que no toman la forma de mente. Esto nos da una perspectiva más unitaria y respetuosa hacia el mundo. No estamos separados del universo. Estamos hechos de la misma materia de la que están hechos las estrellas y las piedras. Solo que nuestra organización es más compleja. Esto también nos ayuda a entender que nuestra conciencia no es algo mágico, sino el resultado de una organización especial, compleja y autorreferencial de esa materia original. Esto es como construir un puente entre la ciencia y la espiritualidad, donde el mundo no se considera completamente físico ni completamente mental, sino que ambos se ven como expresiones de una realidad profunda. Así que el misterio de la mente y la materia está oculto en esta comprensión de que no son dos, sino uno. Son como contar la misma historia en dos idiomas diferentes. Pero si el mundo está hecho de sensaciones, ¿cómo captamos estas sensaciones? Nuestros ojos, oídos, piel, ¿cómo llevan la información del mundo exterior a nuestra mente? A este proceso lo llamamos percepción. Este proceso no es tan directo como parece. ¿Vemos el mundo tal como es o nuestra mente añade mucho de su parte? Entenderemos este juego sorprendente de la percepción en el próximo capítulo y sabremos cuánto de nuestra realidad es real y cuánto es creación de nuestra mente. Capítulo número 6. ¿Cómo vemos el mundo? En el capítulo anterior, entendimos la teoría revolucionaria del monismo neutral de Russell, que derribó la pared entre la mente y la materia. Aprendimos que el mundo está hecho de una sola materia original y esa materia son las sensaciones. Ahora surge la pregunta de cómo captamos estas sensaciones. Este proceso que llamamos percepción es el puente entre nosotros y el mundo exterior. Vemos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos, sentimos con nuestra piel. Todo esto parece muy directo y simple, ¿no? Abren sus ojos y ven la silla frente a ustedes. Pero Bertrand Russell nos dice que este proceso no es tan directo. Lo que llamamos ver es un proceso muy complejo y a menudo engañoso. En este capítulo, desentrañaremos las capas de este proceso y aprenderemos cómo vemos realmente el mundo. Primero, Russell hace una distinción importante entre sensación y percepción. La sensación es el dato crudo que captan nuestros órganos sensoriales. Cuando la luz golpea la retina de sus ojos, se crea una sensación. Cuando las ondas sonoras golpean el tímpano de sus oídos, se crea otra sensación.
Estas sensaciones en sí mismas no son conocimiento. Son solo información cruda. La percepción ocurre cuando nuestro cerebro interpreta estas sensaciones crudas. Las organiza y las vincula con nuestras experiencias pasadas y hábitos. No solo ven la sensación de color rojo, perciben una manzana. En percibir la manzana, junto con la sensación de color rojo, se vinculan en su cerebro la forma de la manzana, el recuerdo de su sabor y la palabra manzana. Así que, percepción igual a sensación más memoria más hábito. Entender esto es muy importante porque significa que no vemos el mundo directamente como es. Siempre lo filtramos a través del lente de nuestro pasado. Nuestro cerebro constantemente llena los espacios vacíos. Crea patrones y ensarta las sensaciones en una historia significativa. ¿Han visto ilusiones ópticas? Donde ven cosas que no existen o el tamaño de algo parece equivocado. Estas ilusiones son un excelente ejemplo de cuán poco confiable puede ser nuestra percepción. Nuestro cerebro trabaja basado en algunas reglas y atajos y a veces estos atajos nos llevan a conclusiones erróneas. Por ejemplo, cuando ven a una persona lejana, en la retina de sus ojos se forma una imagen muy pequeña de ella. Pero su cerebro no les dice que es una persona enana. Su cerebro sabe por experiencia que las personas parecen pequeñas cuando están lejos. Por eso interpreta esa sensación y les dice que es una persona de tamaño normal que está lejos. Todo esto sucede automáticamente en milisegundos. Russell explica este proceso con más profundidad. Dice que cuando vemos un objeto físico como una silla, no vemos realmente la silla. La silla en sí misma es un proceso físico complejo. Un grupo de átomos. Lo que vemos es la sensación creada por la luz que viene de esa silla a nuestros ojos. Y esta sensación no depende solo de esa silla, sino también del medio intermedio como el aire, la luz y el estado de nuestros órganos sensoriales y sistema nervioso. Si hay poca luz en la habitación, la silla se verá diferente. Si usan gafas de color, la silla se verá diferente. Si están cansados, no prestarán atención a los detalles de la silla. Esto significa que la percepción de cada persona es un poco diferente. Todos vivimos en el mismo mundo físico. Pero todos vivimos en nuestros propios mundos percibidos que son un poco diferentes. Esta idea tiene un impacto profundo en nuestra vida cotidiana. Nos enseña que no debemos confiar al 100% en lo que vemos con nuestros ojos. Nos enseña humildad porque lo que consideramos verdad es en realidad nuestra propia interpretación. Cuando hay desacuerdo entre dos personas sobre algo, a menudo no es que uno esté correcto y el otro equivocado. Puede que ambos hayan visto la misma situación a través del filtro de su propia percepción y hayan llegado a conclusiones diferentes. Esta comprensión puede ser muy útil en relaciones, en el trabajo y en debates sociales. Nos motiva a entender y respetar la perspectiva de los demás. Nos damos cuenta de que la realidad no es una cosa sólida, sino el resultado de una conversación dinámica entre nosotros y el mundo. Así que la percepción no es una ventana pasiva desde la que miramos el mundo. Es un proceso activo y creativo en el que está involucrado todo nuestro pasado, todos nuestros hábitos y nuestro estado físico. No somos solo espectadores del mundo. También somos co-creadores del mundo que vemos. Pero una parte muy importante de nuestra percepción depende de nuestros recuerdos. Reconocemos las cosas porque recordamos haberlas visto antes. Pero estos recuerdos, estas memorias, ¿qué son realmente? ¿Cómo se almacenan en nuestro cerebro? ¿Podemos confiar en nuestros recuerdos? Después de entender este juego de la percepción, ahora debemos descender más profundamente al tesoro y caja de engaños de la mente, es decir, el mundo de la memoria. En el próximo capítulo, conoceremos la ciencia de los recuerdos más de cerca y entenderemos cómo se forman, cambian y a veces nos engañan. Capítulo número 7.
La ciencia de los recuerdos. En el capítulo anterior, vimos que nuestra percepción es una mezcla de sensaciones y recuerdos. No vemos el mundo como es, sino como nuestra mente lo hace basado en nuestros recuerdos. Esto hace que la pregunta sea aún más importante: ¿qué son estos recuerdos, estas memorias? ¿Cómo podemos recordar un evento de nuestra infancia? ¿Qué comieron anoche? ¿Cómo lo saben? Para Bertrand Russell, la memoria es un pilar central en el análisis de la mente porque nos da la capacidad de ver más allá del tiempo. Nos vincula con nuestro pasado y construye nuestro sentido del yo. En este capítulo, intentaremos entender la ciencia y filosofía de la memoria desde la perspectiva de Russell. Primero, Russell nos aleja nuevamente de la noción común de que los recuerdos son como archivos o fotos guardados en el cerebro. Dice que la memoria no es una cosa, sino un proceso. Cuando recuerdan un evento, no reproducen una grabación de ese evento guardada en algún rincón del cerebro, sino que su cerebro reproduce en el presente algunas imágenes y emociones relacionadas con ese evento. Supongan que están recordando su último cumpleaños. En su mente quizás aparezca una imagen de un pastel, algunos rostros borrosos de amigos y una ligera emoción de alegría o entusiasmo. Todo esto está sucediendo ahora, en su mente consciente presente. Estas imágenes y emociones son su recuerdo. Russell nos dice dos tipos principales de memoria. Una es la memoria de hábito y la otra es la memoria verdadera o memoria de conocimiento. La memoria de hábito es la que hemos discutido antes. Es la memoria del cuerpo. Cuando escriben en el teclado sin mirar, sus dedos recuerdan dónde está cada letra. Es un proceso inconsciente. Pero la memoria verdadera es consciente. En ella conocen un evento pasado. Cuando recuerdan que ayer hablé con mi amigo, esto es memoria verdadera. Según Russell, la memoria verdadera se compone de tres elementos principales. Una imagen que se parezca al evento pasado, un belief vinculado a esa imagen de que esto sucedió en el pasado y un tipo especial de sentimiento que Russell llama feeling of pastness. Este feeling of pastness es muy misterioso e importante. Es lo que separa un recuerdo de una imaginación. Cuando imaginan sus vacaciones futuras, pueden tener imágenes de la playa en su mente. Y cuando recuerdan sus vacaciones pasadas, también pueden tener imágenes de la playa en su mente. En ambos casos hay imágenes. Pero al recordar, tienen un sentimiento interno de que esto ya sucedió. Este sentimiento no viene de la lógica. Es una intuición directa e inmediata. Russell acepta que este sentimiento es una parte básica de nuestro sistema de memoria. Sin él no podemos distinguir entre pasado e imaginación. De la misma manera, un belief está vinculado al recuerdo. Creemos que la imagen en nuestra mente representa un evento real. Pero, ¿son nuestros recuerdos confiables? La respuesta de Russell es no siempre. Porque los recuerdos no son grabaciones precisas. Se reconstruyen cada vez. Por lo tanto, hay mucho espacio para errores en ellos. Nuestras emociones actuales, nuestros deseos y nuestros prejuicios pueden colorear nuestros recuerdos. A menudo recordamos eventos de la manera que queremos verlos, no como realmente sucedieron. Probablemente hayan oído hablar de memorias falsas, donde en la mente de las personas se forman recuerdos firmes de eventos que nunca sucedieron. Esto muestra cuán flexible y poco confiable puede ser nuestra memoria. Por eso en los tribunales también se examinan con cuidado las declaraciones de testigos oculares. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros recuerdos? ¿No debemos confiar en ellos en absoluto? La perspectiva de Russell es equilibrada. Dice que debemos ser críticos con nuestros recuerdos, pero no rechazarlos completamente. Son una fuente importante de nuestro conocimiento, pero debemos entender que no son infalibles.
Parte del proceso de entendernos mejor es analizar nuestros recuerdos. Preguntarnos, ¿por qué recuerdo este evento de esta manera? ¿Está mi deseo o miedo afectando este recuerdo? Esta introspección puede darnos una imagen más clara de nuestro pasado y liberarnos de los efectos inconscientes que nuestros recuerdos tienen sobre nosotros. Nuestros recuerdos escriben la historia de nuestra personalidad y saber cuán verdadera es esta historia y cuán inventada es un paso importante hacia el autoconocimiento. Pero nuestros recuerdos y pensamientos a menudo vienen a nosotros en forma de palabras. Pensamos en palabras, hablamos en palabras. ¿Cuál es la relación de estas palabras con nuestro pensamiento y nuestra realidad? ¿Son las palabras solo etiquetas para las cosas o crean nuestro mundo? En el próximo capítulo, descenderemos a este mundo fascinante de lenguaje y significado y aprenderemos qué es la verdad detrás de las palabras. Capítulo número 8. La verdad detrás de las palabras. Hasta ahora hemos explorado muchos misterios del mundo de la mente. Conciencia, hábitos, deseos, recuerdos. Vimos que todo esto está hecho de una red compleja de sensaciones e imágenes. Pero hay una cosa que hace que la mente humana sea la más diferente y poderosa de los animales y esa es el uso del lenguaje y las palabras. Pensamos en palabras, soñamos, hacemos planes y nos comunicamos. Las palabras son la moneda de nuestro universo mental. Pero, ¿qué son estas palabras? ¿De dónde viene su significado? ¿Hay algún magia en la palabra silla que la vincule a una silla real? Para Bertrand Russell, el análisis del lenguaje es una parte esencial del análisis de la mente porque la mayoría de nuestros pensamientos complejos son imposibles sin palabras. En este capítulo, intentaremos conocer la verdad detrás de las palabras y su significado. Russell explica que la función más básica del lenguaje es nombrar cosas. Cuando un niño aprende por primera vez a vincular la palabra leche con la botella de leche, da su primer paso en el mundo del lenguaje. Aquí la palabra leche se convierte en el símbolo de la sensación y experiencia que tiene al beber leche. Según Russell, el significado de las palabras se forma de dos maneras. Uno es significado por definición y el otro es significado por experiencia. La mayoría de las palabras las aprendemos por definición. Como si no saben qué es una cebra, puedo decirles que una cebra es un animal africano que se parece a un caballo y tiene rayas blancas y negras. Aquí aprendieron el significado de cebra basado en palabras conocidas como caballo, rayas. Esto es significado por definición. Pero hay algunas palabras cuyo significado no se puede aprender por definición. Tienen que experimentarlas directamente. ¿Cómo? ¿Qué significa el color rojo? No pueden dar una definición del rojo a una persona ciega de nacimiento. No pueden decirle que es luz de 700 nanómetros de longitud de onda. Porque eso no le dará la experiencia del rojo. Para conocer el significado del rojo, es necesario verlo. De la misma manera, el significado de palabras como dolor, alegría, dulce también viene directamente de la experiencia. Esta es la base de nuestro conocimiento. Todas las demás palabras se construyen sobre estas palabras básicas experienciales. Así que el significado de las palabras no flota en el aire, está arraigado en nuestras experiencias reales y concretas. Cuando una palabra se aleja mucho de su base experiencial, puede volverse sin sentido o engañosa. Russell llama la atención sobre otro aspecto importante del lenguaje. El impacto emocional de las palabras. Las palabras no solo dan información, también crean emociones. Escuchen la palabra hogar. No es solo el nombre de un edificio de 4 paredes. Está vinculado a seguridad, familia, comodidad y cuantas emociones y recuerdos. Ahora escuchen la palabra casa. Suena más fría y neutral. Políticos y anunciantes usan al máximo este poder emocional de las palabras. Usan palabras como libertad, justicia,
seguridad para crear emociones positivas en nosotros. Aunque sus políticas no tengan nada que ver con el significado real de estas palabras. Russell nos advierte que debemos ser cautelosos con esta magia emocional de las palabras. Siempre debemos preguntar cuál es el significado experiencial concreto detrás de esta palabra. Esto nos protege de la propaganda y la manipulación. La función más importante del lenguaje es hacer posibles ideas abstractas. Podemos pensar en amor, democracia, matemáticas. Porque tenemos palabras para ellas. Las palabras nos ayudan a poner experiencias diferentes en una categoría. Podemos llamar silla a muchos tipos diferentes de muebles de 4 patas. Esta capacidad de generalizar es la base de nuestro pensamiento. Sin ella, la ciencia, la filosofía o cualquier conocimiento complejo no sería posible. Pero aquí también hay un peligro. A veces olvidamos que las palabras son solo etiquetas y empezamos a pensarlas como cosas reales. Hablamos de justicia o belleza como si fueran cosas sólidas flotando en el cielo. Russell nos recuerda que estas palabras son en realidad un nombre abreviado para muchas experiencias concretas diferentes. El significado real de justicia es una decisión justa en un caso concreto, no un principio abstracto. Así que las palabras son herramientas de nuestra mente. Nos ayudan a pensar, comunicarnos y entender el mundo. Pero como toda herramienta, deben usarse con precaución. Debemos entender que el significado de las palabras está en su base experiencial. Pueden estar cargadas emocionalmente y no debemos cometer el error de pensarlas como cosas reales. Cuando entendemos esta red del lenguaje, podemos pensar con más claridad. Podemos entender mejor las palabras de los demás y expresar nuestros pensamientos de manera más efectiva. Pero nuestras palabras a menudo expresan nuestras creencias. Decimos, creo que, o, tengo fe en que. ¿Qué es esta creencia? Es uno de los estados más misteriosos y poderosos de nuestra mente. ¿Cómo se forma una creencia? ¿Cómo decidimos si una creencia es verdadera o falsa? Resolveremos este rompecabezas difícil e importante en el próximo capítulo, donde intentaremos entender la naturaleza de la creencia y la diferencia entre verdad y falsedad. Capítulo número 9. ¿Qué es la creencia? ¿Verdad o engaño? Nuestro viaje ahora ha llegado al área de la mente que da dirección a todas nuestras acciones y decisiones. Esta área es la de la creencia. Piensen, se levantan de la cama por la mañana con la creencia de que el suelo estará sólido bajo sus pies. Comen con la creencia de que llenará su estómago. No es veneno. Mantienen una relación con la creencia de que la otra persona es confiable. Toda nuestra vida está basada en una tela invisible de creencias. Pero, ¿qué es esta creencia al final? ¿Es solo un pensamiento o una emoción o algo más? Para Bertrand Russell, analizar la creencia es extremadamente necesario para entender la naturaleza de la verdad y el conocimiento. En este capítulo, intentaremos entender esta psicología compleja de la creencia desde la perspectiva de Russell. Russell no ve la creencia como una sola cosa, sino como un grupo de diferentes eventos mentales. En el nivel más simple, la creencia es una especie de preparación corporal. Cuando un animal cazador se esconde en los arbustos esperando a su presa, cree que la presa vendrá por ese camino. Esta creencia no está en sus pensamientos, sino en sus músculos tensos, en su concentración y en su preparación física para atacar. De la misma manera, cuando avanzan hacia la puerta, creen que girar la manija la abrirá. Esta creencia está incluida en los movimientos de su cuerpo. No tienen que pensar en ello. Pero en los humanos, la creencia toma una forma más compleja porque tenemos lenguaje e imágenes. Cuando digo, creo que lloverá mañana, ¿qué significa? Según Russell, significa que en mi mente hay algunas imágenes relacionadas con la lluvia, nubes negras,
gotas de agua y vinculado a estas imágenes hay un tipo especial de sentimiento de aceptación. No estoy rechazando estas imágenes como mera imaginación, sino aceptándolas como un mapa posible de la realidad. Este sentimiento de aceptación es el elemento emocional central de la creencia. Al contrario, en la incredulidad hay un sentimiento de rechazo. Y en la duda hay un conflicto o vacilación entre ambos. Ahora viene la pregunta más importante: ¿cuándo una creencia es verdadera y cuándo falsa? Russell apoya la teoría de la correspondencia de la verdad. Su significado simple es que una creencia es verdadera cuando coincide con un hecho externo. Si creo que hay un libro en mi mesa y realmente hay un libro en mi mesa, mi creencia es verdadera, y si no hay libro allí, mi creencia es falsa. Esto parece muy directo. Pero al profundizar, se complica. ¿Qué es un hecho? Un hecho es esa parte del mundo que existe independientemente de nuestras creencias. La verdad no está en nuestra mente, sino en el mundo. Nuestra creencia solo intenta ser un espejo o mapa de esa verdad. A veces ese espejo es claro, creencia verdadera, y a veces borroso o distorsionado, creencia falsa. Entender esto es muy importante porque nos enseña que la medida de si una creencia es verdadera no es cuán intensamente creemos en ella o cuán bien nos hace sentir. Muchas personas creen fuertemente en cosas falsas. La única medida de si una creencia es verdadera es si coincide con la realidad o no. Para esto necesitamos evidencia. Necesitamos probar nuestras creencias en la balanza de los hechos. Este es el base del pensamiento científico y lógico. Russell nos dice que adoptemos una honestidad intelectual. Ver nuestras creencias separadas de nuestros deseos y emociones y seguir probándolas a la luz de la evidencia. Esto es difícil porque todos queremos aferrarnos a nuestras creencias queridas. Pero el camino al conocimiento pasa por esta dificultad. Así que la creencia es un evento complejo que incluye preparación corporal, imágenes mentales y emociones de aceptación o rechazo. Y la verdad de una creencia no se decide por nuestra mente, sino por los hechos del mundo exterior. Esto nos da un mensaje muy poderoso. No podemos crear nuestra propia realidad. Solo podemos entenderla. Tenemos que moldear nuestras creencias según el mundo, no intentar ver el mundo según nuestras creencias. Pero nuestras creencias a menudo están profundamente vinculadas a nuestras emociones y nuestra fuerza de voluntad. Queremos creer lo que cumple nuestros deseos. Entonces, ¿cómo funcionan nuestras emociones y nuestra fuerza de voluntad? ¿Son las emociones solo reacciones químicas o son la verdad de nuestra existencia y hay realmente una fuerza llamada fuerza de voluntad o también es una ilusión? Buscaremos la respuesta a esta pregunta final y más importante en el último capítulo de este audiolibro que llevará este viaje completo de análisis de la mente a una conclusión. Capítulo número 10. El poder de las emociones y el juego de la fuerza de voluntad. Amigos, ahora hemos llegado a la etapa final de este viaje intelectual. Hemos abierto capa por capa desde la naturaleza de la conciencia hasta hábitos, deseos, recuerdos, percepción, lenguaje y creencias. Ahora estamos a punto de enfrentar los dos aspectos más poderosos y a menudo más malentendidos de la mente. Emociones y fuerza de voluntad. Ambos afectan nuestra vida al máximo. Nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros éxitos, nuestros fracasos están vinculados a ellos de alguna manera. Bertrand Russell también ve a ambos con su ojo científico y analítico y nos da una nueva forma de pensar en ellos. Vamos, primero hablemos de las emociones. ¿Qué son las emociones? Ira, miedo, amor, odio. ¿De dónde vienen estas experiencias intensas? Tradicionalmente, las emociones se han considerado un estado puro de la mente que no tiene nada que ver con el cuerpo. Pero Russell, de acuerdo con psicólogos como William James, presenta una idea completamente opuesta y revolucionaria.
Dice que las emociones son en realidad la percepción de cambios corporales. Es decir, primero ocurren cambios en el cuerpo y cuando sentimos esos cambios, lo llamamos emoción. Esto es completamente opuesto a nuestra comprensión común. Pensamos que vemos un oso. Nos da miedo y por eso corremos. Russell y James dicen no, el orden es inverso. Vemos un oso. Nuestro cuerpo reacciona inmediatamente. El corazón late rápido. Los músculos se tensan. La adrenalina corre y la sensación que nuestra mente tiene de estos cambios corporales es la emoción del miedo. No lloramos porque estamos tristes, sino que lloramos y la sensación de esa acción de llorar es la tristeza. Esta idea puede parecer muy extraña al principio. Pero hay mucha evidencia a su favor. Piensen cuando están muy enojados, ¿cómo se siente su cuerpo? Sus puños se cierran. La cara se calienta. El corazón late fuerte. ¿Pueden imaginar la ira sin estas sensaciones corporales? Probablemente no. Russell cree que cada emoción está vinculada a un patrón corporal particular. Las emociones no son algo misterioso que nace en nuestra mente, sino el reflejo mental de las reacciones de nuestro cuerpo. Esto nos da una forma muy práctica de manejar nuestras emociones. Si quieren cambiar su emoción, cambien su cuerpo. Si se sienten tristes, enderécense. Pongan una sonrisa forzada en su cara y respiren profundamente. Su cuerpo enviará señales a su mente y encontrarán que su emoción cambia lentamente. Es como actuar hasta que se convierta en real. Ahora hablemos de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad a menudo se considera una especie de músculo mental. Decimos que su fuerza de voluntad es muy fuerte o que me falta fuerza de voluntad. La consideramos una fuerza misteriosa que nos ayuda a hacer tareas difíciles o enfrentar tentaciones. Russell rechaza completamente esta idea. Para él, no existe una fuerza mental separada llamada fuerza de voluntad. Lo que llamamos el trabajo de la fuerza de voluntad es en realidad el conflicto de deseos en el que un deseo domina al otro. Supongan que hay un pastel de chocolate frente a ustedes. Un deseo es comerlo, deseo de placer inmediato. Otro deseo es mantenerse en forma, deseo de salud a largo plazo. Aquí no hay un árbitro llamado fuerza de voluntad que decida. Aquí solo hay una competencia entre dos deseos. El deseo que tenga emociones y pensamientos más fuertes asociados ganará. Si el pensamiento de comer el pastel crea imágenes y emociones más placenteras en su mente, comerán el pastel. Pero si el pensamiento de mantenerse en forma crea en su mente una imagen más atractiva de un cuerpo saludable y energético y la emoción de orgullo asociada, rechazarán el pastel. Lo que llamamos uso de la fuerza de voluntad es en realidad el proceso de enfocar conscientemente su atención en el deseo que quieren que gane. En lugar de mirar el pastel, piensan en su objetivo de fitness. Imaginan los resultados positivos asociados a ese objetivo. Haciendo esto, fortalecen ese deseo hasta que se vuelva más poderoso que el deseo de comer el pastel. Así que la fuerza de voluntad no es magia. Es el arte de manejar sus deseos con inteligencia. Es el arte de entender qué deseos los llevarán a sus objetivos reales y luego nutrir esos deseos. El resumen de todo este audiolibro es este. La mente no es un alma misteriosa atrapada en el cuerpo. La mente y el cuerpo son dos lados de la misma moneda hechos de la misma materia original de sensaciones e imágenes. Nuestra conciencia es una organización de estas sensaciones. Nuestros hábitos son caminos hechos en nuestro cuerpo y cerebro. Nuestros deseos son el combustible de nuestro comportamiento. Nuestros recuerdos son la reconstrucción creativa del pasado. Nuestras creencias son mapas del mundo que pueden ser verdaderos o falsos y nuestras emociones y fuerza de voluntad son el resultado del juego complejo de nuestro sistema físico y mental. Bertrand Russell nos dice que nos convirtamos en ingenieros de nuestra mente.
Un ingeniero que entiende cada parte de su máquina y por lo tanto puede operarla mejor. Este conocimiento nos libera de supersticiones, manipulación emocional y concepciones erróneas sobre nosotros mismos. Nos da el poder de vivir una vida más lógica, más clara y más autoconsciente. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este viaje profundo y largo. Sé que las ideas de Bertrand Russell pueden parecer desafiantes al principio porque desafían muchas de nuestras antiguas creencias. Pero ese es el trabajo del verdadero conocimiento. No darnos comodidad, sino obligarnos a pensar. En este audiolibro entendimos que lo que llamamos mente no es un alma misteriosa, sino una maravillosa y compleja confluencia de sensaciones, imágenes, creencias y deseos. Aprendimos que nuestra conciencia es una colección de experiencias. Nuestros hábitos son caminos físicos y nuestros deseos son el motor real de nuestra vida. También aprendimos que nuestros recuerdos pueden no ser confiables y nuestras creencias siempre deben probarse en la balanza de los hechos. Al final vimos que nuestras emociones están relacionadas con nuestro cuerpo y la fuerza de voluntad es el nombre del conflicto de deseos. Si aprendieron algo nuevo de este audiolibro, si les obligó a ver su mente desde una nueva perspectiva, por favor den like a este vídeo. Sus likes nos animan a traer más audiolibros profundos y educativos como este. En los comentarios díganos qué les sorprendió más. ¿Están de acuerdo con la idea de Russell de que no hay una cosa separada llamada conciencia o creen que la mente es algo más que un subproducto del cerebro? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y si quieren escuchar más audiolibros educativos que desafíen su forma de pensar y les ayuden a convertirse en una mejor persona, no olviden suscribirse al canal y presionar el icono de la campana para no perderse ningún audiolibro nuestro. Nos vemos en el próximo audiolibro. Hasta entonces, sigan pensando, sigan aprendiendo. Gracias.